Amigas y amigos de Radioactiva, La Tacunga TV, AMBA TV, estamos en este espacio de entrevistas, contacto internacional. En esta oportunidad le vamos a dar la cordial bienvenida a este medio de comunicación a Verónica Nolivos, coordinadora cultural sede Quito del Centro Ecuatoriano Norteamericano. Muy buenas tardes, bienvenida a Radioactiva, La Tacunga TV y AMBA TV. Muchas gracias, estoy contentísima de estar con ustedes y poder conversar un ratito de este tema tan importante que tenemos el día de hoy. Este tema en realidad es muy importante y controversial y muchas personas no lo toman muy en serio, como que dijéramos el aprendizaje en sí del idioma inglés. Ahora ya todo está Ujú. en inglés, todas las instituciones piden certificaciones y ahora también son entrevistas de trabajo en inglés. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, justamente, bueno, esta habilidad que es el aprendizaje del segundo idioma o de un segundo idioma, ya no es algo que es opcional, creo yo, ya es una necesidad, es un imperativo, se requiere para graduar de las universidades, se requiere para trabajos, si uno quiere salir a estudiar afuera, a trabajar afuera, incluso si uno quiere irse de vacaciones, el segundo idioma es el que le ayuda a uno a tener un mejor momento en todos estos lugares. Entonces, claro, ahora la parte importante que es una entrevista en inglés, esto quiere decir que ha pasado ya un proceso de selección esta persona y que ha dicho que sabe este idioma. Entonces, le invitan a la entrevista de trabajo y le van a pedir primero una certificación internacional avalada por universidades internacionales como la de Michigan o la de Cambridge. Y evidentemente, para haber llegado a tener esa certificación, quiere decir que ha tenido un proceso de estudio, se ha preparado y ha dado ese examen internacional calificado en el exterior y que llegó luego a sus resultados diciendo, sí, está competente para este nivel que es el B2, que es el que le permite hablar, escribir, comprender en el otro idioma a nivel ya profesional. ¿Este tipo de certificados les sirve también de las universidades públicas, como es el TOEFL y otros sistemas más de educación de inglés? Sí, el Ministerio de Educación tiene un listado de certificados aceptados, que son certificados internacionales. Eso es importante recalcar, que no son certificados nacionales, sino son certificados internacionales que están avalados internamente, en nuestro caso, por el ministerio, pero que también, evidentemente, no son cualquier papel que le emitió alguien y le dijo, sí, usted es de esto. O sea, tienen certificaciones con sellos de protección, papel especial que se saca para que sepan que son válidos. Fueron emitidos en el exterior, como les digo, y tienen el respaldo de universidades como la de Michigan en los Estados Unidos o la de Cambridge en el Reino Unido. Entonces, estos certificados sí tienen su peso y de valor, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene de validez estos certificados o no caducan? Los certificados normalmente tienen un tiempo de validez de 2 años. Ya. Hay algunos que no ponen esa validez en su certificado, pero normalmente las empresas, las instituciones, las universidades piden ese mínimo de 2 años en los certificados. Y más que todo es porque, ¿qué pasa si yo estudié y luego dejé y ya no volví a tomar el idioma? Todo idioma se pierde si no se practica. Así Todo, es. incluso nuestro materno. Si uno deja de practicar, de leer en un nivel X, el vocabulario se pierde. Entonces, eso sí, es una realidad. Entonces, sí, sí vale ir cada 2 años volviendo a dar estos exámenes y mostrando que sí o sigo teniendo ese nivel de competencia en el idioma. ¿Qué hacer con las instituciones, tanto públicas como privadas? Les piden este certificado, pero en realidad la calificación de cuando piden un trabajo, alguna cosa, les dan preferencia a otras personas y no a las personas que realmente tienen este tipo de certificados. ¿Se ha dado ese tipo de casos? Sí, depende de la institución, porque vuelvo y repito, ¿qué pasa si yo puse en mi CV que tengo Ujú. competencia B2 y que yo sé inglés? O sea, yo sí sé, yo digo eso. Y llego a la entrevista y no puedo ni decir mi nombre.
Entonces, lo que hacen los trabajos, los lugares, no sé si públicos, pero privados, algunos sí lo hacen. Perfecto, adjúnteme a su CV su certificado de validez. Entonces uno revisa el certificado y dice sí, esta persona es apta y tiene la competencia. Y no se crean que a pesar de que con el certificado van a tener la entrevista, ¿no? Porque las entrevistas son el filtro final a veces del entrevistador para ver no solamente competencia en inglés, sino ya demostrar otras cosas, otras habilidades, tal vez esas blandas que a veces no podemos demostrar en un papel, sino en el momento de hablar. Esas entrevistas, son totalmente en inglés, ¿verdad? Ya cuando pasan a esta etapa, Sí, porque, dado el caso, tienen el certificado, no lo practican, se olvidaron al mes, 2 meses y no están ahí, poquito como más. usted dice, Ujú. se olvidan de muchas cosas. ¿Qué va a pasar con los aspirantes que tienen el certificado y la verdad, pues, por no haberlo practicado seguido, no dan una buena entrevista? Claro. A ver, entonces ahí viene justo lo que hablábamos hace un momento, la buena entrevista. ¿Cómo yo llego a tener una buena entrevista? Eh, Porque a pesar de que yo tenga mi certificado y me he preparado, los nervios me pueden ganar. Claro. Entonces, hay un montón de tácticas para que no me ganen los nervios. Y una de las tácticas importantísimas es preparar respuestas a preguntas que son muy típicas de una entrevista de trabajo. O sea, ir preparado. Siempre uno tiene que ir preparado a una entrevista. Si yo no hubiera ni siquiera leído lo que voy a hablar hoy día, ni sé qué lo voy a decir. Entonces voy a empezar a ponerme nerviosa. Entonces, no, voy preparada y algo tengo en mi cabeza. No estoy diciendo que se memoricen las cosas porque se nota tan claro cuando alguien se ha memorizado algo que no resulta natural y dicen, no, esta persona se memorizó, ya no va a poder decir nada más luego. Entonces, hay ciertas preguntas que todos sabemos que nos han hecho si las personas que hemos trabajado en varios lugares o hemos asistido a entrevistas muy típicas. ¿Cómo es usted? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Son preguntas muy, muy conocidas. Entonces, si yo ya practico antes estas respuestas, voy a llegar a la entrevista un poco, y con rato que me hagan la pregunta, voy a sentirme un poco más tranquilo y más calmado y voy a responder mejor. ¿Sí? Así Eh, es. la otra parte importante es conocer a la empresa a la que voy. Típica pregunta, ¿qué sabe usted de nosotros? Mm, No he oído, entonces ¿para qué está aquí? No, usted tiene que prepararse. ¿Qué sabe de la empresa? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y cuál es su rol? ¿Cuál va a ser su rol en esto? ¿Cómo puedo aportar a esta empresa? ¿Realmente me gusta el perfil de la empresa? ¿Vale la pena estar aquí? Todas esas preguntas ya uno tiene que saberlas, qué es lo que va a responder. Y obviamente viene la otra parte que es, ¿y qué le voy a preguntar yo al entrevistador? Entonces, eh, ¿qué quiere? ¿Tiene alguna pregunta? No, gracias. No, uno tiene que saber qué preguntar. Preguntas que valen la pena, evidentemente, y que van a hacer de nosotros que la entrevista sea mucho más agradable, más amigable y que suene bien. Entonces, todos estos tres puntitos que acabo de decir son practicables antes, más mi conocimiento, ujú. yo puedo desenvolverme mejor. Así es. ¿Qué hacer con los docentes desde la escuela, el colegio? Porque desde ahí viene la educación del idioma inglés. Pero si es que el docente no le dio esa confianza o esa motivación para que ellos puedan estudiar el idioma, pues después dicen, no, idiomas no quiero seguir, esto no me gusta y así. ¿Qué hacer para que desde la escuela empecemos con esa afición del idioma? ¿Qué consejo le daríamos? Sí, es interesante la pregunta porque venimos de un estudio un poco tradicional en que te siguen dando la misma materia desde que estás de chiquito hasta cuando terminas. Entonces, eso quiere decir que el ámbito donde estás ahorita no es el mejor para el aprendizaje de un segundo idioma. El idioma se aprende desde chiquito, sí es verdad, se aprende mejor, sí es cierto, pero no es que solo los chiquitos pueden aprender. El adulto también puede aprender siempre y cuando tenga ese deseo de aprender. Entonces, lo ideal,
primero es ver si ya me doy cuenta que el lugar donde mi hijo o yo, que yo soy medio adolescente, no está dando el resultado adecuado para aprender inglés. Busco instituciones en la que tengan un respaldo, como son centros certificadores, como el Centro Ecuatoriano Norteamericano, que lo es, y que además tiene un programa académico que lo respalda, que puede darme ese gusto de aprender. Ahora también, sin mentir, hay gente que no le gusta, no solo el inglés, en general no le gustan los idiomas. Ujú, así Ya, es. o sea, sí hay, sí es verdad. La pregunta es, si usted cree que no lo necesita, a mí no me gusta manejar, pero yo sé que necesito hacerlo. Y sé que necesito hacerlo bien porque si no me choco en la esquina. Entonces, una habilidad que es una necesidad. Por eso al comienzo decíamos, ¿no? Ya no es solamente, ya no es solamente un ratito, ya no es solamente algo que me gusta, no, no. Ahora ya es una necesidad. Sin inglés, muchas puertas se cierran. No digo que todas, pero muchas se cierran. Entonces, eh, ya es decisión de cada persona, creo yo, de cuánto lo quiero aprender, cómo lo quiero aprender, para qué me va a servir. Eso siempre hay que preguntarse, ¿para qué me sirve esto? A mí me encantaba el latín, pero un rato me pregunté, ¿para qué me sirve esto? No me servía de mucho porque ni cómo practicar, entonces, pero me gustaba mucho el italiano, entonces me servía el latín para el italiano y cosas así, entonces yo decía, sí, esto, el de acá me gusta más. Entonces siempre hay que pensar estas cosas. Y el inglés, por Dios, sirve en todo lado, o sea, trabajo, como les dije, afuera, hasta para viajar y poder pedir un café en paz, el inglés te sirve para eso. Claro, así es. Ahora ya no es una necesidad. O sea, ahora es algo, perdón, ahora es una necesidad el saber el inglés, porque en todas las instituciones, en todo lo que se va, en cualquier compra que se desea hacer, hasta por el internet, por lo más básico que sea, necesitan el inglés. Pero hay mucha gente que no lo toma en serio, en realidad. Ahí volvemos a lo mismo, ¿no? No lo tomo en serio. Ya, bueno, o sea, tal vez no me gusta. No todo el mundo le tiene que gustar. O sea, Así no es. necesariamente tiene que gustar. Por eso hacía yo la pregunta, ¿para qué me va a servir? O sea, si yo no lo tomo en serio, ya, bueno, puede ser que no lo necesites, pero en el ámbito laboral, si tú presentas una carpeta, principalmente si es una empresa internacional o una empresa seria, una empresa en la que uno quiere trabajar, y a veces nombres de empresas que uno dice, yo quiero trabajar ahí, y uno de los requisitos es inglés B2, y no lo tengo, estoy perdiendo una oportunidad porque simplemente no me lo tomo en serio. Entonces, ya, si no lo quieres hacer, habrá otras oportunidades también, espero, que sí, que no necesiten el B2. Pero yo en los pocos anuncios que he visto últimamente siempre dicen inglés, siempre. O sea, por lo Sí, menos dice inglés siempre. básico. Siempre dicen inglés, pero muchas personas también dicen, bueno, ya tengo el certificado, no me han de hacer la entrevista en inglés. Cuando También. sabemos que sí, o sea, tienen que practicar también porque no es lo mismo Sí, que dice el papel con lo que va a sí. saber la persona. Sí, eso es lo bueno de las certificaciones internacionales. La certificación internacional B2, porque hay certificaciones desde el A2, que es un nivel inglés Ujú, más bajo, hasta el C2, así que es. es un nativo hablante. El Ajá. B2 es un certificado, el B2 es un certificado que marca el conocimiento del idioma a un nivel profesional. Si Ujú. lograste sacar un certificado internacional de universidades avaladas internacionalmente, por eso las nombré al comienzo, como la de Michigan, la de Cambridge, TOEFL, por ejemplo, que no es de ninguna de las dos, que es de otro lado, está diciéndote un evaluador internacional que sí tienes ese nivel. Entonces, no, porque sería muy raro que esa persona no se pueda enfrentar ya a una entrevista en inglés. Ahora, si yo pongo B2 sin ningún respaldo, ya esa es otra cosa. Por eso, Claro, así es. son dos cosas completamente diferentes. O con un Entonces, certificado caducado, ¿no? o uno muy viejo, tal vez, si no he Ujú. practicado, sí, puede ser. O a veces uno se acerca a algún instituto que ha estudiado, tal vez la universidad que estudió también le dice, ay, dame un certificado. Sí, sí, usted es un B2. Nadie más le ha certificado, nadie más le ha certificado. Entonces, eh, puede ser que no tenga la competencia. Esos exámenes internacionales son bastante rigurosos
Por eso se toman con muchos cuidados incluso para saber que la identidad de la persona es esa. Y evidentemente hay veces que uno es más fuerte o más hábil, por ejemplo, para hablar que para escribir para o escribir. viceversa. O Ujú. sea, no todo el mundo somos exactos en lo mismo. Por eso es que puede ser que para ciertas habilidades tengas más fortaleza que para otras. Entonces vale la pena nuevamente, por eso yo recalco mucho de lo de los certificados, porque el certificado internacional, avalado por universidades internacionales, sí están mostrando el nivel que eres. Por eso digo, si yo pongo mi papel de dos con un certificado que realmente es válido, está certificado nacional e internacionalmente, es que es evidente que esa persona va a poderse enfrentar a la entrevista. ¿Que hay otros trucos también? Sí, pero por supuesto, ¿quién no se pone nervioso? ¿Quién no se pone nervioso en una entrevista? Todo el mundo nos Así ponemos es. nerviosos. Eso te decía, conoce a a la empresa que vas, conoce el rol que vas a hacer, estás listo para hacer preguntas. Quédate listo para además decir quién eres tú, cómo vas a aportar en la empresa. Esas son claves. Si ya vienes con esas ideas súper claras, los nervios van a bajar. Y la otra, y obviamente, y viene la otra que hablábamos, el lenguaje corporal es importantísimo. Si yo estoy callada, me empiezo a encurvar, bajo la voz, ya no te regreso a ver, ya, o sea, la entrevista también puede caer y eso no tiene nada que ver con el idioma, ¿no? Claro, Entonces, la seguridad de la persona, la parte corporal es súper importante, súper importante. así es. Eh, Cuando un certificado se caduca internacional, ¿es necesario que vuelvan a cursar, actualizar conocimientos o algo así? ¿O solamente dan el examen para que les den el certificado, para actualizar el certificado? Discúlpame, se cortó, no escuché la pregunta. A ver, cuando se tiene un certificado ya internacional, este dura 2 años. ¿Qué pasa cuando se le caduca el certificado? ¿Tiene que solamente dar el examen para actualizar el certificado o tiene que estudiar, digamos, el último semestre o algo para volver a dar ese examen? A ver, si la persona ha estado en contacto con el idioma y ha estado practicando y ha estado estudiando, simplemente se acerca y da el examen. Si la Ya, persona no ha hecho absolutamente nada, no ha topado, ni siquiera ha visto una película en inglés, siempre es mejor que vuelva un poco a las bases, retome, hay cursos de preparación de exámenes y que se ujú, ponga al día. Uno cuando no escribe, son habilidades que si no se practican se pierden. así Cuando es, no como en escribe, todo. por ejemplo, largo, un ensayo, por ejemplo, Ujú. eh, tiene que volver a practicar, o sea, hay que volver a practicar la parte hablada. Si no he hablado nada en 2 años, me voy a trabar. Entonces, no estoy nuevamente, el certificado va a caer. ¿Cuál es la recomendación? Depende de la persona. Si la persona no ha hecho absolutamente nada, no, pues estudien, por favor, porque lo más seguro es que no llegue al B2. Pero si la persona ha estado en constante trabajo, ha estado usando escritura, tiene contacto con personas en el exterior, está en esto, sí, sí, yo también les vuelvo a recomendar que siempre para un examen alguien tiene que prepararse un poco, aunque sea un mes antes, para recordar cómo es el examen incluso y volver a dar. Entonces, siempre funciona así. Ahora, va a depender de cada candidato y de cada cosa. Si yo pasé la última vez de la parte de writing con el sí, no, por favor, estúdielo porque va a necesitarlo, porque si la última vez que estaba bastante preparado pasó con las justas, tiene que hacerlo Sí, mejor esta vez, entonces hay que practicar, o sea, la práctica es el maestro, la lengua no es una habilidad que se queda ahí, no, funciona diferente, funciona diferente. así es, como toda persona también funciona diferente y cada quien aprende a su ritmo, a su manera y de acuerdo a sus necesidades. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Sus palabras finales para concluir. Así es. Mm, Muchas gracias. Bueno, creo que está un poquito entrecortado, pero bueno, contarles, solamente Sí, decirles que
Sí, se cortó un poquito, pero bueno, voy a decir mis palabras finales, creo que es lo que me pidió. Así es. Decirles que no le tengan miedo al idioma, el inglés, no hay ningún idioma. El inglés es un idioma además sencillo, fácil de aprender si se quiere, está en uno. Y que si es que usted ya tiene conocimiento de idiomas y se va a presentar una entrevista, tenga calma, simplemente es cuestión de prepararse y recordar que siempre tenemos que hacer nuestras cosas en un orden correcto y un examen internacional vale la pena tenerlo. Para eso se necesita una práctica previa. No es solamente lanzarse el examen, sino de tener una práctica previa. Así que los invitamos a que nos visiten en nuestras redes en Ecuador, vean nuestros cursos de inglés y también evidentemente nuestros eventos culturales que son gratuitos para la comunidad. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro medio de comunicación. Nos acompañó Verónica Nolivos, coordinadora cultural de Quito del Centro Ecuatoriano Norteamericano. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro medio de comunicación. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con otra entrevista.